Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que están viendo este video. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para Forex.com y vamos a ir comenzando con nuestro video de análisis semanal en donde vamos a estar hablando un poco de las tensiones geopolíticas recientes que hemos tenido entre Estados Unidos y Europa y cómo esto, digamos, que empezó a mover las principales monedas del mercado. Digamos que se han presentado algunos movimientos bastante relevantes, sobre todo en el índice del dólar estadounidense, que es el de XY, pero también otras divisas importantes a tener en cuenta en estos momentos que son en parte principales rivales del dólar estadounidense, el euro y el yen también han empezado a generar movimientos bastante consistentes en el corto plazo. El oro vale la pena también bastante verlo en estos momentos porque está llegando a nuevos máximos, ¿cierto? Ya se acerca de hecho a la zona de $5,000 por onza Troy y a la larga pues es el activo refugio por excelencia que puede recoger como toda esta especie de incertidumbre que hemos visto durante las últimas jornadas de negociación. Antes de ir comenzando con el video, los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo y ya damos continuación con el video. ¿Listo? Perfecto, comencemos entonces con los fundamentales más relevantes que deberíamos tener en cuenta durante las últimas jornadas, digamos que en el corto plazo, y ya a medida que se está acabando enero, pues hemos tenido una escalada, ¿cierto? Lo que llamamos escalada y desescalada de tensiones diplomáticas y comerciales, principalmente entre Estados Unidos y Europa. ¿Por qué se ha dado esto? Principalmente porque al principio, ¿cierto? Hace varias jornadas se propuso una especie de aranceles iniciales del 10% de Europa, ¿cierto? Por una situación de que Estados Unidos quería como tratar de mantener una especie de control de Groenlandia, y estos aranceles podrían incluso escalar hasta el 25% en junio, ¿no? Entonces iban a comenzar con el 10% el 1 de febrero y podían escalar hasta el 25% en junio si no se lograban acuerdos consistentes. Sin embargo, hubo un evento económico, un foro económico importante a nivel mundial que se llama el Foro Económico de Davos, que queda en Suiza, y esto básicamente, a este evento participó el presidente Donald Trump de Estados Unidos y básicamente ante unas reuniones y discursos con algunos líderes europeos, pues se empezó a dar como una especie de alivio temporal del mercado, de la confianza del mercado y de las tensiones, porque se mencionó que posiblemente se iba a dar una especie de suspensión a las amenazas que se habían dado de tensiones arancelarias para Europa. Entonces, digamos que esto empezó a ayudar un poco a calmar la confianza de corto plazo momentáneamente. Sin embargo, a medida que seguía avanzando, digamos que esta dinámica de tensiones diplomáticas, escalada y desescalada, pues también se ha llegado a mencionar que posiblemente Estados Unidos está apoyando una especie de revisión, ¿cierto? De un acuerdo de defensa de 1951 que en teoría permite ciertas acciones militares o presencia militar más bien en Groenlandia y esto básicamente pues se estaría tratando de modificar para que Estados Unidos pueda tener mayor presencia militar en este país que tiene una pues ubicación geoestratégica bastante importante para, como ha mencionado el gobierno de Estados Unidos, pues su defensa nacional. Entonces, digamos que seguimos en esa especie de dinámica en donde pues ya no hay aranceles, pero por ahora, a medida que se desescalaron las tensiones, no se ha llegado a eliminar el problema estructural del todo, por lo cual pues esto a la larga no ha permitido que la confianza o el apetito por el riesgo, ¿cierto? Para los activos de riesgo que son más relevantes como los índices accionarios o las criptomonedas, pues no se haya recuperado del todo, ¿no? Entonces ese apetito por el riesgo aún se mantiene como en una especie de indecisión y por ahora digamos que esto también está dándole otra vez relevancia a los activos de refugio o a los activos más estables, como es el caso del oro, ¿no? Que en estos momentos pues se mantiene como el activo refugio por excelencia y que en parte pues toda esta dinámica de escalada y desescalada de tensiones comerciales pues ha permitido que la indecisión se alce y a la larga pues esto ha permitido que la demanda consistente pues se siga manteniendo en el oro durante el corto plazo. Entonces esto es lo principal que deberíamos tener en cuenta. Seguramente a medida que vayan avanzando en las jornadas, pues seguramente vamos a tener más y más comentarios al respecto, ¿cierto? De este tema, digamos que geopolítico que se ha empezado a formar en el corto plazo y a medida que vayamos viendo la dinámica de esta lucha, de esta especie de lucha entre Estados Unidos y Europa, pues posiblemente esto va a tener que ver con el comportamiento de la confianza de cara a las siguientes semanas de negociación. Otros eventos importantes que han llegado a suceder recientemente es el tema de los eventos económicos, ¿no? Entonces en el calendario económico tuvimos la publicación de básicamente un índice, ¿cierto? Que se llama el Producer Managers Index, y básicamente es como una especie de medida en cierta medida de la inflación, ¿no? Entonces se publicaban bastantes datos de estos en Europa, se publicó para Alemania, para Francia, para Inglaterra, ¿cierto?
casi todos los datos, por no decir todos, salieron por encima de lo esperado, ¿cierto? Aquí nada más estamos mostrando tres, pero hay otros datos que también salieron por encima de lo esperado y esto pues básicamente indica que por el lado de la producción manufacturera, ¿cierto? En algunos países europeos, pues las presiones inflacionarias no se han ido del todo, ¿no? Entonces, a la larga, pues esto lo que puede empezar a hacer es que el mercado empiece a confiar un poco más en las oscilaciones del euro en el corto plazo, principalmente porque a medida que se empieza a reflejar como una especie de presión inflacionaria más consistente, pues a la larga esto permitiría que el Banco Central de Europa sea un poco más agresivo y a medida que se acerca la decisión de tasa de interés del Banco Central de Europa, pues esto sería bastante relevante a tener en cuenta para posibles altas tasas de interés o que se mantenga la alta tasa de interés que tiene en estos momentos Europa y a la larga pues esto pueda seguir ayudando a que el euro mantenga una recuperación consistente como lo hemos visto ya a lo largo de enero en el corto plazo. Listo, también se publicó la decisión de tasa de interés de Japón, no hay muchas sorpresas, de hecho se decidió mantener la tasa de 0.75% en ese mismo nivel, ¿cierto? Fue igual a lo esperado del pronóstico, entonces por ahora no hay ninguna sorpresa importante que indique que el Banco de Japón vaya a empezar a cambiar sus perspectivas para las siguientes semanas o para las siguientes decisiones de política monetaria. Sin embargo, pues sí de pronto es importante empezar a ver cómo es la evolución de la inflación, debido a que al igual que en esta decisión, en pasadas decisiones, el Banco Central de Japón pues ha mencionado que posiblemente ese tema de la evolución de inflación es un aspecto bastante relevante a tener en cuenta para lo que pueden llegar a hacer ellos con la política monetaria durante el 2026. Entonces, aunque el yen en estos momentos no ha como generado una recuperación de fuerza consistente, pues sí está como todavía en la lupa esa volatilidad que se podría estar presentando durante las siguientes jornadas. Y en Estados Unidos recordemos que ya para la última semana de enero, pues tenemos la decisión de la Reserva Federal que en estos momentos el CME Group muestra una probabilidad de 97.2% de que la tasa de interés se mantenga en los niveles actuales de 3.75%. Entonces, por ahora, pues tampoco esperamos sorpresas importantes por parte de Estados Unidos. Listo, entonces vamos a ver rápidamente cómo se está comportando estos eventos y datos económicos que hemos estado viendo durante las últimas sesiones en los principales activos financieros del mercado. Perfecto, entonces quiero que comencemos en estos momentos viendo las oscilaciones del DXY, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, el índice DXY es el encargado de medir la fuerza promedio, ¿cierto?, del dólar estadounidense en comparación a sus principales rivales. Entre estos rivales, pues pueden estar algunas otras monedas de negociación como el euro y demás. Y en estos momentos, pues lo que empezamos a notar, ¿cierto? Hemos ido como básicamente una serie de oscilaciones consistentes en donde primero teníamos una tendencia bajista, esto se trató de volver un nuevo canal alcista y con las recientes tensiones diplomáticas que se han comenzado a tener con Europa, pues se le ha devuelto como la importancia de ese gran sesgo vendedor del mercado de nuevo en el dólar estadounidense. Entonces, lo que básicamente se está formando en estos momentos, ya digamos que no es un movimiento tendencial claro, ¿cierto?, a favor o en contra del dólar estadounidense, sino no más bien como una especie de sensación de neutralidad o lateralidad del mercado, ¿no? Entonces, a medida que el índice de XY trata de alcanzar las oscilaciones máximas alrededor de los 100 puntos, ¿cierto? Que este es como un nivel de referencia bastante relevante a tener en cuenta, pues hemos visto de nuevo debilidad, trata otra vez de alcanzar la zona de los 100 puntos y se devuelve otra vez a la zona de los 97 puntos, como está pasando en estos momentos. Entonces, básicamente, es bastante probable que las oscilaciones promedio ahora, lo que vayan a tener en cuenta, ¿cierto? Durante de pronto las siguientes jornadas o durante las siguientes semanas sea como esta sensación de rango de lateralidad bastante fuerte, ¿cierto? Bastante importante que hemos empezado a tener en cuenta. Los niveles clave que deberíamos tener presentes para las oscilaciones del DXY, pues es la zona máxima, ¿cierto? El índice de referencia de los 100 puntos por índice, la zona de pronto intermedia. Esta es como una especie de zona de neutralidad que se ubica en los 98 puntos, ¿cierto? Que corresponde a la barrera marcada por las medias móviles de 50, ¿sí? Y 200 periodos en este caso. Entonces, digamos que es una zona de neutralidad donde a medida que empecemos a ver oscilaciones alrededor de este nivel, pues básicamente se podrá extender como esa formación lateral para el largo plazo y pues la zona mínima que corresponde a los 97.94 puntos en estos momentos. A medida que, digamos que el índice XY como que falle en tratar de cruzar tanto la zona superior como la zona inferior, pues no vamos a ver como un movimiento direccional bastante relevante en el corto plazo. Listo, el movimiento vendedor actual pues es bastante relevante, de hecho está reflejando una debilidad estructural del dólar muy fuerte, ¿cierto? Y esto ya se ha comenzado a ver en las oscilaciones de la mayoría de otras monedas que tienen que ver con el dólar
estadounidense, pero por ahora esa debilidad estructural pues no es lo suficientemente relevante como para llegar a cruzar este nivel de 97 puntos, por lo cual pues no estamos en una zona como de amenaza consistente que pueda empezar a formar como una especie de nueva línea de tendencia bajista en las oscilaciones del corto plazo. ¿Listo? Sin embargo, pues recuerden que siempre tenemos en cuenta el índice XY más que todo comparado a ver la fuerza estructural del dólar y cómo esto está afectando a otras monedas. Dicho esto, pues vamos a pasar a ver el euro, en donde sí ya han empezado a existir como un movimiento bastante relevante, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos tener en cuenta, y para esto nos vamos a ir al gráfico semanal rápidamente, es que después de una gran tendencia alcista, ¿cierto? De hecho, esa tendencia alcista que se marcó durante todo el 2025, que era toda esta línea de acá, que comprendía una tendencia alcista bastante consistente, pues el mercado ha comenzado a cambiar durante los últimos meses de negociación y ha empezado a marcar como un rango de descanso, un rango de lateralidad muy consistente en el euro en contra del dólar. Esto en el gráfico diario pues se mantiene, ¿cierto? De hecho, ese rango de lateralidad pues ha sido gran parte de la dominancia de los movimientos de los últimos meses y por ahora pareciera que no tiene fin debido a que el precio no ha podido en ninguna de las ocasiones cruzar el nivel superior de 1.18 o el nivel inferior de 1.14, que son como los dos niveles más importantes que deberíamos tener en cuenta en estos momentos. Ya recientemente lo que ha sucedido, ¿cierto? Es que el euro dólar estaba en camino, ¿cierto? En un principio a tratar de marcar una especie de canal bajista de corto plazo, ¿cierto? Como lo estábamos viendo, pero pues eso con todo el tema de tensiones comerciales, de tensiones diplomáticas, de debilidad constante o consistente que hemos visto en las oscilaciones de fuerza del dólar estadounidense, pues empezó a cambiar rápidamente y ahora pues se alza una gran fuerza alcista por encima de la media móvil de 200 periodos y también por encima de la media móvil de 50 periodos en estos momentos. Entonces ya no existe, digamos que ese posible canal bajista en estos momentos, podríamos llegar a eliminar a esto y pues lo que está tratando el precio de hacer ahora es crear como una especie de nueva línea de tendencia compradora que puede llegar a ser bastante relevante durante las siguientes semanas de negociación en el euro dólar. Sin embargo, ¿qué deberíamos tener en cuenta ahora? Para que posiblemente se empiece a dar una línea de tendencia mucho más relevante, ¿cierto? En el corto plazo, pues posiblemente necesitemos que las oscilaciones sí o sí empiecen a ubicarse por encima del nivel de 1.18. Como esta es la zona de resistencia más relevante que hemos visto durante los últimos meses, pues si ya empezamos a tener oscilaciones que empiecen a estar constantemente por encima de este nivel, pues esto nos confirma fuerza compradora y esa fuerza compradora pues estaría marcando un nuevo precio máximo de corto plazo y a la larga, pues máximos cada vez más altos, lo que nos empiezan a dar pasos a la formación de esta posible nueva línea de tendencia alcista, que empezaría a ser bastante relevante durante las siguientes semanas de negociación. Sin embargo, pues ese escenario, ¿cierto? Alcista, por así decirlo, o esa dominancia alcista, no se empezaría a dar con mucha más fuerza hasta que crucemos toda esta zona marcada por el nivel de 1.18. Sin embargo, lo que sigue predominando en estos momentos, pues es ese gran rango de lateralidad consistente, ¿cierto? Y por ahora, pues se alza como la formación más importante a tener en cuenta, más allá de tener una posible línea de tendencia alcista que se esté formando en el precio. Entonces, hasta que básicamente el precio no logre acumular la fuerza alcista suficiente como para tratar de romper totalmente este rango de lateralidad consistente que estamos viendo, pues no podríamos decir que se va a desaparecer este gran canal lateral en el corto plazo y pues a la larga seguiría dominando la mayoría de los movimientos del euro en contra del dólar en el corto plazo, ¿no? Al igual, pues tengamos en cuenta que todo lo que ha sucedido recientemente con las tensiones diplomáticas, pues activan un sesgo de volatilidad muy importante, por lo cual, pues digamos que esta presión vendedora que hemos visto en estos momentos podría no mantenerse muy estable en las oscilaciones del corto plazo. ¿Listo? A medida que igual miramos los indicadores, pues también estamos viendo una especie de aplanamiento tanto del MACD como el RSI, entonces esto también nos indica que posiblemente el impulso comprador reciente pues está entrando como en una especie de zona de descanso, lo cual digamos que sería difícil si esto se mantiene en los indicadores, pues mantener como esa perspectiva y una posible línea de tendencia alcista. ¿Listo? Entonces dicho esto, nivel de posible escenario comprador sería por encima del 1.18 donde se podría confirmar una fuerza alcista mucho más relevante, nivel de neutralidad, nivel básicamente donde se puede seguir manteniendo un rango de lateralidad consistente es este nivel del 1.16 y de pronto un soporte relevante a tener en cuenta es el nivel mínimo más cercano que es la zona de 1.1586 y vemos oscilaciones que empiezan a ubicarse hasta este nivel que tiene que ver con, en este caso, la media móvil de 200 periodos, pues básicamente volveríamos a darle relevancia de pronto a un sesgo vendedor mucho más importante para las siguientes jornadas de negociación. Pero pues en palabras
ya clave, ¿cierto? O tratando de resumir un poco lo que hemos dicho, pues la reciente actividad de fuerza que hemos visto en el euro durante el corto plazo, pues se ha mantenido bastante consistente a medida que pues estamos viendo como esa renovada fuerza estructural del dólar, renovada debilidad estructural del dólar estadounidense en las últimas jornadas de negociación. Sin embargo, este escenario no está sucediendo de la misma manera en el yen, ¿cierto? Aquí tenemos el gráfico del USD-JPY, ¿cierto? En estos momentos, pues lo importante que deberíamos tener en cuenta es que este par lleva en tendencia alcista desde la primera tendencia alcista la empezó a formar en abril del 2025 y esa tendencia alcista en octubre del 2025 se empezó a volver mucho más acelerada, ¿no? Tanto así que ya está cerca de alcanzar estos niveles máximos, ¿cierto? Que son los niveles máximos que no se ven desde julio del 2024, que es una zona bastante relevante a tener en cuenta porque es un nivel que no se vea desde hace casi 2 años y que podría pues reforzar una fuerza alcista mucho más dominante en el mercado. Sin embargo, ¿qué ha pasado esta semana? Esta semana pues hemos tenido tanto debilidad del dólar estadounidense como también decisión del Banco Central de Japón. Y a la larga, estos dos eventos lo que han generado más que algún movimiento direccional muy importante es como una especie de zona o sesgo de neutralidad bastante relevante en las oscilaciones del corto plazo. Si nos damos cuenta, de hecho, en estos momentos, lo que ha empezado a pasar es que se empezó a formar como una especie de rango de descanso de muy corto plazo, ¿cierto? Que es toda esta zona. Déjenme eliminar un poco por acá estos rectángulos. De hecho, esta zona que estamos viendo de los 159 yenes por dólar y la zona de los 100, más o menos 157 yenes por dólar, que es toda esta zona de acá, pues están formando como una especie de zona de descanso consistente y a medida que el precio siga manteniendo indecisión alrededor de este punto, pues no es posible que no llegue a haber dominancia ni alcista ni bajista en el corto plazo, sino más bien en una especie de rango lateral que se va a mantener consistente durante las siguientes jornadas. Entonces, a pesar de todos los movimientos de eventos de volatilidad que hemos tenido, pues no han sido, digamos que lo suficientemente relevantes como para o continuar con esa larga línea de tendencia alcista o bien empezar a generar un posible quiebre de la línea de tendencia alcista actual y de pronto darle oportunidad a que un movimiento bajista un poco más relevante empiece a entrar en el mercado. No tenemos ninguno de los dos escenarios. Estamos teniendo es básicamente un escenario de neutralidad muy grande, que de hecho es algo que no está pasando con todos los pares de FX, sino más bien está pasando es con el yen, ¿cierto? Si vemos todos los pares de FX, tenemos movimientos direccionales bastante relevantes en el australiano, en el canadiense, en la libra pues tenemos movimientos direccionales muy fuertes, pero en el yen pues parece ser que esa sensación de indecisión en neutralidad pues ha empezado a dominar el mercado. Entonces, en niveles importantes que podríamos tener presentes eventualmente, pues si el precio vuelve a oscilar por encima de los 159 yenes, de pronto empezaríamos a ver una posible extensión de esta previa línea de tendencia alcista que está tratando de aguantar en estos momentos las oscilaciones del precio. A la larga, de pronto, si ya queremos ver de pronto un movimiento vendedor un poco más consistente y más relevante en el corto plazo, de pronto oscilaciones por debajo, ¿cierto? De los 157 yenes e incluso por debajo de los 100, más allá, ¿cierto? Yo diría que confirmaría más allá, por debajo de los 156 yenes, que es donde se ubica la media móvil. En este caso, pues de pronto oscilaciones que empiecen a estar por acá ya nos confirmarían un posible sesgo bajista dominante mucho más importante que pues le podría dar fin a esta previa línea de tendencia alcista que ha dominado el precio en las últimas jornadas de negociación. Entonces, lo que deberíamos tener en cuenta con el yen, o el aspecto relevante que deberíamos tener presente en estos momentos, es que parece ser que ese sentimiento de falta de volatilidad puede seguir dominando las principales oscilaciones del mercado en el corto plazo. Y ya para ir terminando, quería mostrarles el oro, ¿cierto? El oro, digamos que es el metal precioso y el activo de refugio por excelencia que continúa en su camino de seguir creando y creando y creando nuevos máximos históricos cada semana. Eventualmente, pues esta semana con todo ese escenario, ¿cierto? De tarifas, de tensiones comerciales que empezamos a tener, pues se empezó a aumentar mucho la demanda por activos refugio y el oro, pues fue uno de los más beneficiados de este escenario y pues por ahora lo importante que deberíamos tener en cuenta con el oro es que ya se está acercando al nivel psicológico más relevante a tener en cuenta, que es la zona de $5,000 por onza. Eventualmente, pues es un precio que jamás se ha visto en el mercado y pues a la larga que ya empiece a alcanzar como un nivel psicológico tan importante o un precio redondo tan relevante, pues nos puede dar pie a que posiblemente el sesgo comprador en el oro está siendo muy dominante
y está siendo mucho más importante que los sesgos compradores que estamos viendo tanto en el mercado accionario como en el mercado de divisas, etcétera. Entonces, el oro, digamos que se está alzando en estos momentos como uno de los principales activos que más ha logrado crecer, ¿cierto? Teniendo en cuenta los mercados principales y a la larga, pues si seguimos manteniendo una oscilación consistente por encima de los $5,000 por onza, pues esta confianza o este crecimiento podría ser aún más relevante en las oscilaciones del corto plazo, ¿no? Entonces tenemos escenarios alcistas, oscilaciones que superen los $5,000, que es el siguiente nivel psicológico a tener en cuenta, pues le darían relevancia posiblemente a una línea de tendencia un poco más agresiva de corto plazo que se va a empezar a formar, que se puede estar puede estar empezándose a formar. Sin embargo, pues también tenemos como una especie de espacio para correcciones. De hecho, si vemos las oscilaciones del RSI, nos damos cuenta que ya estamos en una zona de sobrecompra bastante alta. Esto básicamente nos indica que hay una especie de desequilibrio entre los impulsos de compra y de venta del mercado y nos puede abrir espacio a que posibles correcciones de venta comiencen a entrar en el corto plazo. Con estas posibles correcciones de venta, les diría que el nivel de pronto más relevante a tener en cuenta, que es el soporte más cercano, es la zona de $4,700 más o menos por onza, ¿no? De pronto, ante posibles correcciones de venta, este sería el nivel tentativo más relevante a tener en cuenta que podría empezar a frenar posibles correcciones bajistas en el corto plazo. Y ya de pronto, para que exista un quiebre relevante de la tendencia, pues tendríamos que ver un descenso muy importante del precio del oro, de pronto incluso por debajo de la zona de $4,500, como para nosotros empezar a concluir que esta es una tendencia que ya se va a romper y va a generar de pronto un posible movimiento vendedor en las siguientes semanas de negociación, ¿no? Pero pues lo que está predominando en estos momentos es el sesgo comprador y pues a la larga, por ahora no hay ninguna situación técnica de riesgo que nos esté avisando sobre un posible quiebre de la tendencia alcista, por lo cual pues sigue siendo en estos momentos la formación técnica más relevante a tener en cuenta en las oscilaciones del oro y pues el oro, a diferencia de todos los activos o el mercado tradicional financiero, pues sigue manteniendo como ese sesgo comprador consistente que parece que nada lo pudiera frenar en el corto plazo. Listo, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haber visto esta información conmigo. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para forex.com. Estemos igual pendientes de las siguientes semanas, ya que vamos a empezar a tener ya oficialmente decisiones de bancos centrales importantes y esto pues a la larga nos va a generar bastante volatilidad en los mercados financieros. Con esto me despido, hasta luego y nos vemos en una siguiente oportunidad.